Julián Bat del Quinteto Piazzolla nos acompaña precisamente en esta entrevista cuando llegan de una gira de Bilbao estos virtuosos músicos que han desarrollado y se han especializado en la música de Astor Piazzolla. Bienvenido, Julián. Un placer, gracias por estar aquí. Una gira importante por todo el mundo, llevando el legado de la música de Piazzolla. Sí, un honor y una gran responsabilidad, digamos, llevar esta música al mundo y hacerla, digamos, continuar con el legado de él, que fue casi una pulsión de vida de él, de componer, escribir y salir y tocar y mostrar y contar su historia al mundo, que lo ha podido hacer hasta que su vida se trunca, y nuestra idea fue continuar con ese legado y llegar a todos los espacios posibles de la tierra para que se conozca la música del maestro. Desde un inicio, ¿ha habido algún comentario, algunas situaciones en las que se hablaba del tango tradicional, del tango Piazzolla? ¿Cómo han llevado ustedes esos comentarios? A veces críticas, ¿no? Sí, pero es que eso pertenece a una época en donde él la padeció verdaderamente, y él tuvo que enfrentarse en sus tiempos en donde el tango también, estamos hablando de los 50, los 60, en donde él fue parte del tango. Recordemos que él fue arreglador de Troilo, que fue uno de los grandes músicos de la historia del tango, fue director de la orquesta de Fiorentino, un gran cantante dentro del género, es decir, él era del tango, naturalmente. A la vez él tenía un potencial que... O sea, él empezó clásico, ¿no? Él empezó adentro del mundo del tango absolutamente como uno más, y después de hecho formó su propia orquesta, la del 46, en donde no solo mostraba sus temas y su música, sino que clásicos como Los Mareados o tantos otros, según su mirada como orquestador, era lo que formaba parte de esa gran orquesta que tuvo, fantástica por cierto. Después él decide... vienen estas peleas en donde él se va a estudiar a Europa, un poco se desencanta del tango y se quiere ir a estudiar música académica y dedicarse a eso, y es allá donde Nadia Boulanger, una mujer que ha sido docente de los más grandes músicos de América, incluyendo Estados Unidos, como Gershwin, y quien merecería un espacio importante dentro de la historia de la música, como docente y como artista, es que le dice: Piazzolla, usted tiene que hacer esto, cuando él le muestra triunfal casualmente de su instrumento, dice: esto es lo que usted tiene que hacer, este es Piazzolla, y ahí es donde él define su estilo, y ahí empiezan estas peleas que tú comentas, pero le pertenecieron a él. Nosotros, cuando nosotros entramos en el mundo Piazzolla ya era una figura mundialmente aceptada y respetada. El Grammy, un importante reconocimiento también para este legado de Astor. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Y siempre los premios, digamos, ayudan a las propias convicciones, que en este caso nosotros tenemos una gran ventaja, que es que contamos con una materia única, es decir, acá es Piazzolla de lo que se habla siempre. Nuestro rol como intérpretes de una música tan importante y tan especial es estar a la altura de esa circunstancia. Es decir, nosotros trabajamos para poner en valor toda su obra. Y esta es nuestra idea. Es el segundo Grammy que recibimos, que por supuesto nos honra y nos obliga a seguir en este camino de la mejor manera, y estas respuestas por supuesto que ayudan e incentivan. Pero acá hay un gran protagonista y un gran ganador, que es una música única. Bueno, y es un justo reconocimiento toda vez de que se ha venido degradando un poco la música, ¿no? Y escuchar música de Astor Piazzolla en este quinteto refresca el alma y el espíritu. Es un privilegio, uno lo dice muchas veces, pero realmente ser parte protagonista de esta obra, de este arte, de esta construcción única, bueno, hace bien al alma, ¿no? Libertango y Adiós Nonino, uno de los temas emblemáticos que tiene este quinteto, y cómo no, el gran maestro, desaparecido ya algunos años ya. Cuéntanos un poco qué significa para ustedes interpretar esos temas, sabiendo que ahí está el espíritu del maestro, ¿no? Sí, nosotros sentimos particularmente el espíritu en toda su obra. Por supuesto que la gente los elige, los necesita, y por supuesto son parte obligatoria de cada una de las presentaciones.
Es cierto que en algunos pasajes de Adiós Nonino esta cosa tan fuerte de la historia, de componerlo fuera de su país, enterado él de que fallece su padre, encerrarse en una habitación, componerlo en Puerto Rico, durante un trabajo que él estaba haciendo. Para una película, ¿no? Es que la vida de Piazzolla es una película, y también la vida de Piazzolla explica un poco su música. Él criado en New York, cuando escuchaba bebop como su música cotidiana, en Little Italy, peleándose con bandas, esa vida de pelea, su eterna lucha como concepto fundacional de su historia, también lo llevó a poder luchar y vencer, ¿no? Cuya única pulsión era mostrar su idea, contar de qué venía su música nomás. Seguramente ustedes en sus interpretaciones tendrán temas predilectos y quizás más complejos de interpretar. ¿Cuáles serían ellos? Yo no pondría un título. Piazzolla tiene muchas aristas. Tiene una arista académica, tiene una arista en donde el jazz lo envuelve. Por supuesto, todo eso está imbuido de tango, que es el germen de su música, y en ese sentido el desafío se va repartiendo, es decir, e incluso los propios gustos y placeres de tocar ciertas y determinadas músicas van cambiando con el tiempo, van encontrándose distintas maneras. Una de las virtudes de la música de Piazzolla es que no se puede tocar siempre de la misma manera. Piazzolla ha dejado lugar y ha dado un lugar preponderante a sus intérpretes. De hecho, él ha conformado 2 quintetos en su historia, y él escribía no solo para los instrumentos, sino para los músicos que interpretaban esos instrumentos. Y esta idea, este concepto de que el propio intérprete de cualquiera de los solistas del quinteto debe sentirse interpelado por qué está tocando, cómo lo está tocando y por qué lo está tocando, es parte fundamental de que el legado esté vivo y presente. Es decir, es una música actual en tanto y en cuanto él escribía para los propios intérpretes, aparte de los instrumentos, y eso se evidencia en la manera en que cada uno de ellos la aborda. Julián, ¿cómo adoptas tú esa exigencia que tenía el maestro con los músicos? ¿Tú también eres exigente con tus músicos? Sí, a ver, hay un pedido de excelencia respecto a la posibilidad artística y virtuosa de cada uno de los intérpretes, respecto a que tiene que entender el lenguaje, tiene que ser partícipe activo, tiene que haber conocido, tiene que tener formación académica, tiene que tener historia dentro del mundo del jazz, porque Piazzolla también estaba atravesado por esta música, y tiene que tener la sensibilidad suficiente como para ser intérprete y no protagonista. La música protagoniza, la música es el ritual, la música de un gran creador, y nosotros somos los elementos que estamos en el medio entre la audiencia y quien la ha compuesto. Yendo en un ámbito un poco personal, estimado Julián, ¿desde cuándo tú ese acercamiento con el tango? ¿Cuáles fueron tus inicios? Mi historia... y cómo no, de tu primer contacto con el maestro, ¿no? Sí, claro. Mi historia con el tango viene casualmente de Piazzolla para atrás, es decir, yo de chico tuve la posibilidad de ir a escucharlo como fanático de su música en muchísimas ocasiones, y después a través de un grupo del cual yo como flautista y saxofonista era parte, llegamos a que el maestro conozca nuestra música. Él se interesó, nos invitó. Yo le estrené una obra que él había escrito para flauta y guitarra en la Argentina. Son honores y orgullos que me guardo para mí, y él nos ha invitado a tocar, a compartir un escenario cuando él lo nombraron ciudadano ilustre hace ya como 40 años, en el año 85. En ese sentido, para mí fue todo, y hemos estado en su casa. Él ha hablado de cómo era su trabajo, cómo se levantaba a las 9 de la mañana, se sentaba al piano y se ponía a escribir, haya dormido o no, una conducta, un rigor. Para mí todo eso, por supuesto, que me influyó, me inculcó, y lo menos que puedo hacer es ser responsable en seguir desarrollando esa idea que a él le pertenece, ¿no? ¿Desde cuándo fue esto, el quinteto que usted lidera, Julián? El quinteto Astor Piazzolla, este quinteto se funda en el año 2000. Primero hicimos toda una gran etapa de trabajo sobre el estudio de la música, recién un año después salimos a tocar.
el quinteto fue sufriendo obvias transformaciones con el paso de los años. Algunos de los músicos que iniciaron este proyecto, como Pablo Mainetti en el bandoneón, es parte de este concierto. Y recién en el año 2018 nosotros decidimos grabar nuestro primer trabajo que ganó un Grammy, como antes decíamos, y a partir de ahí sí grabamos 5 discos más que tuvimos la suerte de ser distinguidos con estos premios, pero nos hemos tomado mucho tiempo para poder entender, desarrollar y pregnarse de esta música. Julián, el futuro. ¿Cómo va la proyección de la música de Astor Piazzolla? Quizás están adaptando a la técnica musical algo que se ponga a tono a los nuevos tiempos. A ver, no se toca igual Piazzolla ahora que antes, por múltiples razones. Tampoco suena igual porque también el mundo ha cambiado y ha mejorado en las tecnologías que todos conocemos. Y también las influencias hacen ahora que la música sea universal con mucha facilidad. Y entonces, sin embargo, creo que los músicos que nacimos y vivimos en Argentina tenemos ese plus respecto a lo que es contar este mensaje, porque es una música que, como él siempre decía, se respira Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido esa base la transita. Nosotros proponemos seguir abriendo espacios, felizmente lo estamos haciendo en escenarios en donde él no pudo llegar, pero su música merece ser mostrada, como la Ópera de Viena. Estaremos el año que viene, la Ópera de Berlín, el mes que viene estamos en Barbican, en Londres, y eso es una gran alegría también, poder llevar este legado a todos los escenarios más importantes del mundo, como estamos mañana mostrándolos aquí, en donde también los pueblos de Latinoamérica han sido muy solidarios con su música, incluso a veces antes que en la Argentina, ¿no? ¿Fusiones quizás con música moderna? ¿Fusión? Lo que pasa es que la música, a ver, cada uno de nosotros tiene una propia vida musical como compositores o intérpretes, y eso se sigue desarrollando en forma paralela. Este es un trabajo que en lo personal demanda, por supuesto, mucha atención y adentro de este mundo sí colaboraciones, sí miradas nuevas, pero no, la idea es no tocar el lápiz de él. Es decir, no nacen muchos Piazzolas. Creemos que es una música que está tan viva por esto que comentamos antes, pero también creemos que es una música que es una construcción perfecta, y que cuando uno intenta, moverla de la propia mirada y la propia percepción que él tuvo, es posible que uno se interponga entre el verdadero mensaje de esta obra. Es decir, la música de Piazzolla, y no por eso ser arcaicos, sino que nosotros estamos influidos también por la música que suena hoy. Es posible y hay lugar para la improvisación en la música de Piazzolla, y eso aparece, y el lenguaje del jazz también se ha desarrollado y también aparece, pero en ningún momento tiene que dejar de sonar a Piazzolla. Cuando uno cae en esa trampa, ahí quizá está uno desde afuera con la oreja para decir, ok, esa está ahí. ¿Y el tango clásico dónde queda? Y el tango clásico sigue su desarrollo, con Piazzolla atravesándolo, y que sigue, pero bueno, ha puesto una vara alta. Por supuesto hay nuevos músicos, hay nuevas propuestas, incluso hay compositores dentro del quinteto que siguen con sus propios proyectos, y el tango, de todas formas, el tango luego de lo que fue la época de oro, de los 50, digamos, ha entrado en un lugar más pequeño, en un nicho más acotado, como es el flamenco, etcétera. Y eso hace que, bueno, de esa popularidad ahora los trabajos son más específicos y más reducidos. Vamos a agradecerte, Julián, por este diálogo. Un verdadero privilegio tener a este quinteto aquí en la ciudad capital ecuatoriana. La invitación cordial para que vayan a verlo, se deleiten con esta música universal que nos ha dejado este gran legado de Astor Piazzolla. Los esperamos en el Sucre, que es un lugar mágico, que pisaremos por primera vez a las 6 de la tarde el día domingo. Espero verlos a todos allí. Encontrarán una música única, interpretada por 5 músicos que tienen un enorme compromiso y grandes condiciones para hacerla. Va a ser un placer y una alegría verlos a todos allí.
y que no sea ni la primera ni la última, ¿no? Por favor, así será. Muy gentil, gracias. No, gracias Julián. A ti, un placer. Periodismo ciudadano.